desde el principio, supe que era un error. Pero algunos errores son demasiado tentadores para evitarlos. Mi hermana siempre había tenido lo mejor, la atención de mis padres, las mejores oportunidades, y ahora, un novio perfecto. Alejandro no solo era atractivo, sino encantador, atento, y peligroso. No fue algo planeado. Una noche, después de una discusión entre ellos, él apareció en mi puerta. No con lágrimas, sino con furia contenida y una necesidad que reconocí al instante porque yo sentía lo mismo. Quizás fue el vino, quizás fue la rabia, o tal vez, algo más oscuro dentro de mí. Pero lo que pasó esa noche no se quedó en la oscuridad. Las semanas pasaron y lo sentí antes de verlo en una prueba. Estaba embarazada. El verdadero problema no fue esconderlo, sino lo fácil que resultó hacerlo. Mi hermana nunca sospechó nada. Mi madre, obsesionada con los planes de boda de mi hermana, ni siquiera notó mi creciente incomodidad. Y Alejandro, él solo me miraba en silencio, con ese brillo extraño en los ojos, entre el pánico y la posesión. Todo iba bien. Demasiado bien. Hasta que alguien dejó una nota bajo mi puerta. Sé lo que hiciste. No había firma. No había pistas. Solo esas palabras que me hicieron entender algo aterrador. El secreto que yo creía tan bien guardado, nunca había estado realmente oculto. El papel temblaba entre mis dedos mientras lo leía una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar de significado. Sé lo que hiciste. El aire se sentía más pesado, como si la casa entera estuviera conspirando contra mí. ¿Quién lo había escrito? ¿Alejandro? No. Él tenía demasiado que perder si esto salía a la luz. ¿Mi hermana? Imposible. Si lo supiera, no habría una simple nota, habría un escándalo, gritos, caos. Mi madre. La idea se me clavó en la mente como un cuchillo frío. Ella siempre había tenido esa mirada crítica, como si pudiera ver a través de las mentiras, incluso cuando no decía nada. Respiré hondo y guardé la nota en mi bolsillo. No podía entrar en pánico. No aún. Si alguien sabía algo, tenía que descubrir quién era antes de que hablara. Esa noche, en la cena, observé a todos con nuevos ojos. Mi hermana hablaba emocionada de los arreglos florales para su boda. Alejandro fingía escucharla, pero sus dedos tamborileaban nerviosos en la mesa. Mi madre, en cambio, me lanzó una mirada rápida, una fracción de segundo, pero suficiente para erizarme la piel. Alguien lo sabía. Y lo peor de todo, no tenía idea de qué iban a hacer con esa información. Mi pulso se aceleró. No podía dejar que el miedo me delatara. Seguí sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. Pero mi mente no paraba. Cada palabra de la conversación en la mesa sonaba distante, como si estuviera bajo el agua. Cuando la cena terminó, subí a mi habitación con la excusa de estar cansada. Cerré la puerta con llave y saqué la nota otra vez. Miré su caligrafía, no la reconocía. No era de mi madre, ni de mi hermana, ni de Alejandro. Entonces, alguien más sabía la verdad. El pensamiento me heló la sangre. ¿Un amigo de mi hermana? ¿Alguien que nos vio juntos aquella noche? Mi teléfono vibró sobre la mesita. Un mensaje de un número desconocido. Nos vemos en el parque detrás de la iglesia. Medianoche. Ven sola. O todos lo sabrán. Mi estómago se encogió. No podía ser una broma. Nadie jugaría con algo así. Maldije por lo bajo y apagué la luz. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. A las 11:50, me puse una chaqueta y salí sin hacer ruido. Cada paso hacia el parque era un golpe sordo en mi pecho. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro, apenas iluminado por una farola parpadeante. Y entonces, lo vi. Alguien estaba de pie, esperándome en las sombras. No sabía si acercarme o correr. Pero ya era demasiado tarde. El viento helado me erizó la piel mientras daba un paso más. ¿Quién eres? Pregunté, tratando de sonar firme, pero mi voz apenas fue un susurro. La figura no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, inmóvil, como si disfrutara de mi ansiedad. Luego, con una lentitud inquietante, dio un paso adelante hasta quedar bajo la farola parpadeante. Mi corazón se detuvo. Era él. No Alejandro. No mi madre. Él. Sus ojos oscuros brillaban con algo que no supe descifrar. No era rabia, ni burla. Era peor. Sabía que vendrías, dijo con una calma aterradora. Mi garganta se secó.
¿Cómo lo supiste? Porque sé todo sobre ti, respondió, inclinando la cabeza con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Sé lo que hiciste. Y sé lo que vas a hacer. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué quieres? Pregunté, dando un paso atrás. Él extendió una mano. Quiero ayudarte. Ayudarme. La palabra flotó en el aire, absurda, imposible. ¿Por qué harías eso? Porque lo que viene, será peor de lo que imaginas. El silencio nos envolvió. Solo el sonido del viento entre los árboles rompía la quietud del parque. Mi mente gritaba que corriera. Que huyera de allí. Pero mis pies no se movieron. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Mis piernas querían moverse, pero mi cuerpo se negó. Algo en su mirada me tenía atrapada. Peor. Repetí en un susurro. Él inclinó la cabeza, como si estuviera calculando cuánto debía decirme. Te están observando, murmuró. Crees que escondiste bien tu secreto, pero ya no es tuyo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién? Mi voz sonó más desesperada de lo que quería. Él sonrió, pero no había calidez en ese gesto. Si te lo dijera, no estarías aquí mañana. Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, pero el parque estaba desierto. Solo la farola intermitente y el susurro de las hojas en el viento. ¿Por qué me ayudas? Pregunté otra vez. Se acercó un paso. Porque aún tienes una salida. Pero tienes que decidir ahora. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Una salida? Pregunté con miedo. ¿De qué estás hablando? Él me miró fijamente. De desaparecer antes de que lo hagan por ti. Un silencio espeso cayó entre nosotros. Mis manos temblaban. Quería decir que estaba exagerando, que esto no podía ser tan grave. Pero el instinto me gritaba que no subestimara lo que estaba pasando. No puedo simplemente irme, susurré. Él suspiró, como si ya supiera que diría eso. Entonces prepárate. Porque esto, apenas está comenzando. La farola parpadeó una vez más. Y cuando volví a mirar, él ya no estaba. El aire se sintió más denso de repente, como si la noche misma hubiera cambiado después de su desaparición. Miré a mi alrededor, mi respiración agitada, pero no había rastro de él. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y miraba la pantalla negra. Pensé en llamar a alguien, a Alejandro, incluso a mi hermana, pero ¿qué les diría? Oye, alguien me dejó una nota anónima y luego un extraño apareció en el parque para decirme que mi vida está en peligro. No. No podía decir nada. Pero tampoco podía ignorarlo. Apreté los puños y volví a casa, obligándome a respirar hondo con cada paso. Cuando llegué, la casa estaba en silencio, sumida en la oscuridad. Subí las escaleras de puntillas, sintiéndome más observada que nunca. Antes de entrar a mi habitación, miré hacia el pasillo. La puerta de mi hermana estaba entreabierta. Y en la penumbra, pude ver que ella no estaba sola. Mi corazón se detuvo. Desde mi ángulo, solo podía ver su silueta sentada en la cama, y a alguien más de pie frente a ella. Alguien alto, con una postura tensa. No. No podía ser. Alejandro. Mi pecho se encogió. Quise dar un paso atrás, alejarme antes de que me vieran, pero entonces escuché mi nombre. Ella lo sabe, susurró mi hermana. El aire se me escapó de los pulmones. Mi piel se erizó cuando Alejandro respondió, con la voz más fría que jamás le había escuchado. Entonces, tendremos que hacer algo al respecto. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. ¿Mi hermana sabía la verdad? Mi pecho subía y bajaba rápido, el aire me quemaba los pulmones. No podía quedarme ahí. Si me descubrían escuchando. Pero antes de que pudiera moverme, Alejandro giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Un segundo de absoluto silencio. Luego, su expresión cambió. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, pero sus ojos no tenían rastro de sorpresa. Él sabía que yo estaba allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi hermana se dio la vuelta, frunciendo el ceño. ¿Qué haces ahí? Preguntó con voz tensa. No podía responder. No podía ni respirar. Alejandro dio un paso hacia la puerta. Ven. Hablemos. Todo mi instinto gritó, corre.
pero mis piernas no se movieron. Porque, en el fondo, lo supe. No importaba lo que hiciera ahora. No había escapatoria. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente iba a 1000 por hora. Alejandro estaba a solo unos pasos de mí. Mi hermana me miraba fijamente, esperando que hiciera algo. Esperando que cayera en su trampa. Porque eso era, ¿verdad? Una trampa. Lo supe por la forma en que Alejandro mantenía la puerta abierta, como si me estuviera dando una opción que, en realidad, no existía. Lo supe por la tensión en la mandíbula de mi hermana, por cómo sus dedos se crispaban sobre las sábanas. Ellos estaban juntos en esto. Contra mí. Y entonces entendí algo aún peor. La nota. El mensaje. El tipo del parque. Todo había sido una advertencia. Pero no sobre extraños. Sobre ellos. Tragué saliva y di un paso atrás. Estoy cansada, murmuré. Hablamos mañana. Intenté sonar despreocupada, como si no acabara de escuchar lo que habían dicho. Como si no estuviera a punto de colapsar de puro pánico. Alejandro inclinó la cabeza, evaluándome. No creo que sea buena idea esperar. Su voz era suave, casi amable. Pero en sus ojos había algo oscuro. Algo que me decía que, si entraba en esa habitación, no saldría igual. O quizás, no saldría en absoluto. Mi hermana se levantó de la cama y cruzó los brazos. ¿Nos estás escondiendo algo? Su tono era acusador. Me puse rígida. Esto era un juego. Un juego donde yo era la presa y ellos los depredadores. Tenía dos opciones, seguirles el juego o huir. Elegí la tercera. Me duele la cabeza, dije rápidamente, forzando una sonrisa. Pero mañana hablamos, lo prometo. Y antes de que pudieran responder, giré sobre mis talones y caminé hasta mi habitación con paso firme, cerrando la puerta tras de mí. Clic. Eché el seguro. Mis manos temblaban. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Apoyé la espalda contra la puerta, tratando de ordenar mis pensamientos. Alejandro y mi hermana estaban juntos en esto. Sabían la verdad. Y lo peor de todo. No tenía idea de qué iban a hacer ahora. Mis pensamientos eran un caos. Tenía que salir de ahí. No podía quedarme en esta casa, no después de lo que había escuchado. Pero tampoco podía marcharme sin un plan. Si desaparecía de repente, ellos lo notarían. Y vendrían por mí. Me obligué a respirar hondo y observé mi habitación. La ventana. Tal vez esa era mi salida. Me acerqué con cuidado y miré hacia afuera. La calle estaba oscura, desierta. Si lograba deslizarme hasta el techo del garaje, podría saltar al suelo sin hacer ruido. Pero entonces, escuché un sonido. Un roce contra la puerta. Mi sangre se congeló. Contuve la respiración y esperé. Silencio. Luego, un crujido del otro lado. Alguien estaba allí. Escuchándome. Me aparté de la ventana y me quedé inmóvil, tratando de no hacer ni un solo ruido. Sé que estás despierta, la voz de mi hermana atravesó la puerta como una aguja en mi pecho. No intentes nada estúpido. Mi piel se erizó. ¿Cómo lo sabía? Entonces, antes de que pudiera procesarlo, la perilla giró. El seguro la detuvo, pero mi hermana no se movió. Solo se quedó ahí. El silencio entre nosotras era peor que cualquier grito. Finalmente, su voz sonó de nuevo, más baja, más fría. Mañana hablaremos, pero si piensas hacer algo, piénsalo bien. No te gustará lo que pase después. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era solo una advertencia. Era una amenaza. Escuché sus pasos alejarse lentamente. No suspiré de alivio. No podía. Porque acababa de entenderlo. No tenía que preocuparme solo por Alejandro. Mi hermana también quería deshacerse de mí. Mi mente ya no buscaba respuestas. Buscaba una salida. Mi hermana y Alejandro estaban contra mí. Y no eran solo amenazas. Estaban planeando algo. Algo que, si no hacía algo rápido, me atraparía antes de que pudiera reaccionar. La ventana. Sabía que era arriesgado, pero no tenía elección. Tomé una mochila pequeña y metí lo esencial, mi cartera, algo de ropa, el teléfono. Y luego, el sonido que me heló la sangre. Un clic suave. Miré la puerta con el corazón en la garganta.
Alguien estaba forzando el seguro. No lo pensé 2 veces. Abrí la ventana y me deslicé con cuidado hacia el techo del garaje. El aire frío me golpeó el rostro, pero no me detuve. Miré abajo. Era un salto de unos 2 metros. Podía hacerlo. Escuché la puerta abrirse de golpe. Salté. Caí sobre mis rodillas y el dolor me recorrió las piernas, pero no tenía tiempo para quejarme. Me obligué a ponerme de pie y corrí hacia la calle. Detrás de mí, la luz de mi habitación se encendió. Escuché mi nombre. Un grito. Regresa aquí. La voz de mi hermana, llena de furia. Corrí más rápido. No sabía a dónde ir, solo que no podía detenerme. Si me atrapaban, todo terminaría. Y entonces, vi algo que hizo que mi sangre se helara aún más. A mitad de la calle, bajo la luz de un farol, había alguien esperándome. Me detuve en seco, jadeando. Era él. El tipo del parque. Me miraba con una expresión indescifrable. Como si supiera que esto iba a pasar. Te lo advertí, murmuró. Mis piernas temblaban, mi respiración estaba fuera de control. Miré hacia atrás. Mi hermana y Alejandro ya estaban bajando las escaleras. No tenía opción. Corrí hacia él. Ayúdame, supliqué, sin pensarlo. Él no sonrió. No pareció sorprendido. Solo extendió la mano. Ven. La tomé. Y en el momento en que lo hice, supe que nada volvería a ser igual. Su mano estaba fría, firme. No dudó ni un segundo antes de tirar de mí y hacerme correr junto a él. Detrás de nosotros, los gritos de mi hermana y Alejandro se hicieron más fuertes. ¡Deténganla! El tipo no miró atrás. Solo siguió corriendo, guiándome a través de calles oscuras, callejones angostos, hasta que los gritos desaparecieron. Finalmente, nos detuvimos. Yo jadeaba, con el corazón a punto de estallar. ¿Por qué me ayudas? Pregunté, apenas capaz de hablar. Él me miró, serio. Porque sé por qué quieren deshacerse de ti. Mi estómago se encogió. Dímelo. Suspiró. No es solo por Alejandro. No es solo porque te acostaste con él. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Entonces qué es? Sus ojos oscuros me perforaron. Porque el bebé que llevas dentro podría no ser de Alejandro. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Él negó con la cabeza. Tu hermana no está enojada solo porque le quitaste a su novio. Está enojada porque hay una posibilidad de que el bebé no sea de él, sino de alguien más. Mi respiración se volvió errática. Eso es imposible. Pero no lo era. Porque recordé algo. Algo que había intentado olvidar. Una noche antes de Alejandro. Una noche borrosa. Con alguien más. Mi piel se erizó. ¿Quién? Susurré, sintiendo el pánico subir por mi garganta. El tipo me sostuvo la mirada. Eso es lo que ellos no quieren que descubras. Todo encajó. No querían deshacerse de mí solo por traición. No solo por celos o venganza. Querían callarme antes de que supiera la verdad. La pregunta ya no era si estaba en peligro. Era cuánto tiempo me quedaba antes de que me encontraran. El silencio entre nosotros pesaba como una losa. Mi mente giraba en espiral. Si el bebé no era de Alejandro, ¿entonces de quién? Y lo más aterrador, ¿qué sabía mi hermana que yo no? Tengo que descubrirlo, susurré, con la voz rota. El tipo negó con la cabeza. No tienes tiempo. Si vuelves, no vivirás para saber la verdad. Mi piel se erizó. Entonces dime quién eres, le exigí. ¿Por qué te importa lo que me pase? Él me miró un largo segundo, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. Finalmente, suspiró. Porque el hombre que podría ser el padre de ese bebé, es alguien a quien no quieres recordar. Mi garganta se cerró. No. No podía ser. Un recuerdo destrozado intentó abrirse paso en mi mente. Fragmentos. Voces. Un olor a licor. Mano sobre mí. Me tambaleé hacia atrás. No. Él me sostuvo antes de que cayera. Lo siento, murmuró, pero ya es tarde para huir. Sentí un escalofrío helado en la espalda. ¿Por qué? Su mandíbula se tensó. Porque te encontraron. Entonces lo escuché. El rechinar de neumáticos. Luces cegadoras iluminando el callejón.
Una silueta bajando del auto. Mi hermana. Con una sonrisa cruel en los labios. Sabía que correrías, dijo con voz venenosa. Pero siempre fuiste estúpida. Mis piernas querían moverse, pero era demasiado tarde. Porque detrás de ella, vi a otro hombre salir del auto. Un rostro que mi mente había borrado. Hasta ahora. Mi estómago se revolvió. El tipo junto a mí maldijo en voz baja. Ahí está tu respuesta, susurró. No necesitaba decir más. Ya lo sabía. El hombre que acababa de aparecer. El verdadero padre de mi bebé. Y el motivo por el que estaban dispuestos a matarme. Mi cuerpo se paralizó. Lo reconocí al instante. Era un hombre que nunca debió estar allí. Un rostro que mi mente había intentado borrar, pero que ahora volvía con una claridad aterradora. Era él. El amigo de mi familia. El que siempre había estado cerca. El que se aprovechó de mí aquella noche, antes de Alejandro. Mi estómago se revolvió. Mi hermana lo miró y luego volvió a mirarme, con una sonrisa cruel. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Susurró. Por eso no podíamos dejarte escapar. Todo encajó. Mi hermana lo sabía. Siempre lo supo. Alejandro no era el verdadero problema. Era este hombre. Y si la verdad salía a la luz, él perdería todo. Su reputación, su dinero, su vida perfecta. Por eso querían deshacerse de mí. No por traición. Sino para encubrir a un monstruo. El tipo junto a mí tensó la mandíbula. Corre cuando te diga, murmuró sin mirarme. ¿Qué? Susurré. Pero no hubo tiempo para respuestas. De repente, todo fue un caos. Mi hermana gritó algo. El hombre sacó un arma. Pero mi aliado se adelantó. En un parpadeo, se lanzó sobre él. Sonó un disparo. Corrí. No miré atrás. Solo corrí. Escuché gritos, golpes, otro disparo. Y entonces, silencio. Me detuve, temblando, sin aliento. ¿Quién había ganado? Unos pasos lentos se acercaron. Tragué saliva y levanté la vista. Era él. Mi aliado. Su ropa tenía sangre, pero su expresión era tranquila. Se acabó, dijo simplemente. Mi hermana y aquel hombre habían caído. Las luces de la policía parpadearon a lo lejos. Alguien los había llamado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Él me miró con seriedad. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes contar la verdad, o desaparecer y empezar de nuevo. Miré mi vientre. No era solo mi vida la que estaba en juego. Era la de mi bebé. Suspiré hondo. Voy a hablar, dije con firmeza. Ya no tenía miedo. Era hora de terminar con todo. Meses después, todo había cambiado. Di mi testimonio. Aquella noche oscura salió a la luz. Mi hermana y su cómplice pagaron por lo que hicieron. Y yo seguí adelante. Le di la bienvenida a mi hijo en un lugar lejos de todo, lejos de las sombras del pasado. Y aunque mi historia había sido dolorosa, sabía una cosa con certeza. Había sobrevivido. Y nadie me iba a callar nunca más. Fin. Dime qué te pareció la historia, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada del Rincón de las Historias.